Ok, entonces la conductividad se da cuando tenemos un par de electrodos de, de metal. Ya habíamos platicado de conductividad, ¿no, verdad? Entonces tengo un par de electrodos conductores, normalmente son de platino, deben ser un material que sea muy polarizable, pueden ser platino, oro, o cualquier metal precioso, pero normalmente las celdas de conductividad comerciales están hechas con electrodos de platino, ¿sí? Bueno, cada electrodo está separado a una longitud L y tienen un área A. Y entonces, si este electrodo lo conecto al polo negativo, pues va a atraer a los cationes, y si el otro lo conecto al polo positivo, va a atraer a los aniones. Entonces, en este espacio se desarrolla, imagínense que esta es la solución, se desarrolla un campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico atrae por migración a las partículas iónicas que están en la solución, y eso me va a dar una medición de conductancia, que es L. La conductancia se mide en ohms a la -1, o sea, que es la inversa de la resistencia. La resistencia se mide en ohms y la conductancia en 1 entre ohm, o ohm a la -1. Y a la unidad de ohm a la -1 también se le llama Siemens. Se escribe Siemens, pero se pronuncia Siemens, ¿sí? Antes las unidades para la conductancia era mos, porque es al revés de ohm, ohms, mos. Pero ya está muy descartado porque es muy payasa esa unidad, ¿no? Entonces mejor se llama Siemens. Entonces, la conductancia también es igual a una constante de proporcionalidad por el área de los electrodos entre la longitud de separación. Aquí están todas las unidades. Esa constante de proporcionalidad es la conductividad. La conductividad, despejando, nos va a quedar unidades de ohms por 1 sobre ohm por centímetro, ¿sí? Si veo aquí, si la conductancia es 1 sobre ohm, paso multiplicando la otra L, me quedan centímetros arriba, y abajo centímetros cuadrados se cancela, entonces nos queda 1 sobre ohm centímetro, o lo que es lo mismo, Siemens por centímetro. Entonces la capa, esta es la letra griega capa, es la conductividad, y tiene unidades de Siemens por centímetro. ¿Queda claro? Y también la conductividad la puedo calcular con esta ecuación que dice que es igual a la constante de Faraday por la sumatoria de las cargas, movilidades y concentraciones de todos los iones que están en la solución. Sin embargo, para que yo tenga unidades congruentes, la concentración debe tener ciertos tipos de unidades. ¿Qué unidades serían? Mol por centímetro cúbico, no mol por litro. ¿Sí? La molaridad es mol por litro. Siempre hay que convertir a mol por centímetro cúbico para eliminar los centímetros que vienen de la conductancia, para que nos den unidades congruentes. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Ya se oyeron en el video. Bueno, no podemos usar cualquier tipo de corriente en una celda de conductividad, porque si metemos corriente directa como la que usamos aquí en el laboratorio de la fuente de poder del eliminador, lo que va a suceder es que va a ocurrir una electrólisis, se va a oxidar o a reducir algo. Normalmente va a ser agua, si no tengo suficientes iones, o algún ion que esté por ahí presente, se va a oxidar o se va a reducir. Entonces, para impedir que ocurra una electrólisis en la celda, porque lo único que quiero es medir la conductividad, lo que se utiliza es una corriente alterna. La corriente alterna, a diferencia de la corriente directa, tiene dos fases, una fase positiva y una fase negativa. Entonces, se oxida, se reduce, se oxida, se reduce en las ondas. Entonces, al final se cancela todo y no ocurre nada más que la pura conducción iónica, ¿sí? Y para ello se utiliza un circuito especial que se llama el puente de Winston. El puente de Winston son 4 resistencias conectadas en serie. Una de ellas va a ser, la ponemos como la resistencia de la solución, y de lo que se trata es equilibrar el puente. ¿Cómo se equilibra el puente? Bueno, si Rx la desconozco, R1 y R2 las puedo conocer. Lo que muevo para que se ajuste el puente es R3.
Y lo que valga, lo que haya movido de R3 es lo que valga R4. ¿Sí? Entonces lo que estoy midiendo en realidad es la resistencia de la solución. Y ya con las fórmulas de acá arriba, pues llego a tener la medición de conductancia y luego la de conductividad. ¿Queda claro? Ya en la clase anterior vimos lo que era la movilidad. ¿Se acuerdan? Iones pequeños tienen mucha movilidad y por lo tanto tienen mucha conductividad. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Vean, la capa, que es la conductividad, es directamente proporcional a la concentración. ¿Sí? Entonces, a mayor concentración de iones, mayor conductividad. Entonces, si comparo un agua de mar con un agua destilada, ¿cuál va a tener mayor conductividad? El agua de mar. ¿Sí? Entonces, una de las mediciones más apropiadas en el tratamiento de aguas o para saber la calidad de un agua es medir su conductividad. Porque yo puedo tener una solución transparente, ¿sí? Pero a lo mejor tiene muchas sales disueltas. ¿Y qué tal si una de esas sales es cianuro? Y yo llego y le tomo porque está clarita el agua, pues me enveneno y muero. ¿Sí? Entonces, una medición de conductividad y que me dé una conductividad alta, me indica que hay una gran cantidad de iones. No me dice qué tipo de iones son, pero me dice cuántos hay aproximadamente. Cuando se satura una solución, cuando ya, acuérdense que eso lo vemos en química general, llega un momento que ya no le cabe más soluto al solvente, entonces se satura la solución, y si le sigo agregando se va a sobresaturar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a ir al fondo del recipiente, ese soluto ya no se va a disolver. Entonces el límite, digamos, es la solución saturada, ¿no? Es como tener, es el equivalente a tener el sólido puro. ¿Por qué? Porque ya no aumenta nada, ya llegó al tope. Y si está sobresaturada, no puede crear también alguna especie de resistencia, o sea, si está en forma de precipitación. Sí, también porque, bueno, en teoría no, pero en realidad sí, porque las moléculas, las partículas de soluto se empiezan a polimerizar. Entonces, en vez de estar disueltas, como están tan apretadas, imagínense que tenemos muchísimas bolitas ahí, pues llega el momento que ya no hay espacio vacío, ya no hay espacio de solvente. Entonces el soluto se empieza a pegar y empieza a formar polímeros. Entonces, en vez de que yo vea un aumento en la conductividad, es una disminución de la conductividad. ¿Sí? Entonces hay un límite para eso. Y justamente lo que sigue de ver. Bueno, ahorita lo vemos. Primero vemos, comercialmente tenemos este tipo de celdas, las celdas que son como de vidrio. Y aquí tenemos en este punto los electrodos de platino. ¿Los alcanzan a ver? Estos cuadritos. Y aquí tenemos un sensor de temperatura para compensar la lectura de conductividad. En cambio, esta es como más de uso rudo. Aquí se mete, tiene una ventanita, aquí adentro están los dos electrodos. ¿Sí? Entonces se mete la solución ahí a esa ventanita y ahí hacemos la medición de conductividad. Este es para campo y este es para laboratorio. La que tenemos nosotros es como una combinación de ambas, ahorita la van a ver. Entonces, cuando nosotros ajustamos el medidor para la conducción de los iones, que se llama conductímetro, lo que estamos en realidad calibrando es como la proporción esta que se llama constante de la celda, que es teta. La constante de la celda es igual a la longitud de separación entre el área de los electrodos. Entonces, como no puedo mover ni el área ni la separación de los electrodos, lo que se ajusta internamente en el aparato, digamos electrónicamente, lo que ajusta es la pendiente del intercepto de la curva de calibración. Estoy moviendo a teta, estoy moviendo la relación longitud sobre área, ¿sí? Teóricamente y electrónicamente, porque físicamente no se mueve nada. ¿Sí me explico? Entonces hacemos un ajuste. Metemos nuestros estándares de conductividad y voy ajustando, tal como se calibra este equipo de espectrofotometría, por ejemplo. ¿Sí? También metemos estándares de cloruro de potasio. Con una cierta concentración nos da una conductividad que va aumentando. ¿Sí? Entonces se hace la línea recta y se calcula. Ya los equipos, los conductímetros lo hacen automáticamente. Solamente los pones todos tus estándares y él te va calibrando la línea recta. Y al final te da el valor de la constante de la celda, cuánto es la pendiente en realidad. ¿Sí?
Ok, entonces la movilidad ya habíamos platicado, ¿no? Que era un equilibrio de dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza de arrastre. Ya la platicamos. Y también no hablamos de la conductividad equivalente, ¿no? Bueno, la, a veces que yo utilizo una celda que tiene un área, ¿sí? Y mido mi conductividad y me da un valor. Pero si en otro laboratorio miden la misma solución con otra celda que tiene electrodos más grandes o más pequeños, o sea que tienen constante de la celda diferente, nos va a dar un valor diferente a ambos. Entonces, ¿cómo vamos a poder comparar los resultados? Entonces, para ello cambiamos kappa, que es la conductividad, por lambda. Lambda es la conductancia equivalente. Y es igual a la conductancia normal, que es la kappa, entre concentración equivalente, y la concentración equivalente está en equivalentes químicos por centímetro cúbico. Esto nos ayuda a evitar que unos iones que tienen carga de más 2, otros tienen carga de más 3, otros tienen carga de más 4, otros de menos 1, de menos 5, etc. Entonces, al convertirlo a equivalentes químicos, todo se queda a 1. ¿Sí me explico? Entonces, todos los cálculos se equivalen, esa es la gran ventaja de utilizar en vez de moles, usar equivalentes químicos. ¿Queda claro? Y aparte también se normaliza el área del electrodo, porque las unidades de la conductancia equivalente, vean, son centímetros cuadrados sobre ohm equivalente. Entonces ahí está implícita el área de los electrodos también. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, entonces, ¿de qué depende la conductividad? Depende de las áreas superficiales de los electrodos. Depende de la geometría de los electrodos. No es lo mismo la lectura de dos electrodos redondos a dos electrodos cuadrados. Van a ser diferentes. Las posiciones mutuas de los electrodos en la solución, o sea, L, ¿sí? L minúscula. La carga de las especies, o sea, si es aluminio más 3 o si es arsénico más 5, ya ahí cambió. ¿Sí? La carga de las especies y la concentración de las especies, ¿sí? Como acabamos de ver en la ecuación anterior de la conductividad, esta. ¿Sí? ¿Sí la notaron? O ya la vieron ustedes en teoría, ¿verdad? Bueno. Entonces, es lo que platicábamos, iones muy grandes son más lentos, por lo tanto tenemos una lambda más pequeña y eso implica que tenemos menor conductividad. Al contrario, iones más chiquitos son más rápidos y tienen más movilidad y por lo tanto aumenta la conductividad. Por lo tanto, ¿cuáles son las especies que tienen al ion más pequeño? ¿Cuál es el ion más pequeño? El protón, el ion hidrógeno, ¿sí? Que para los químicos finos les llamamos protón, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son las sustancias que tienen protones? Los ácidos. Por lo tanto, los ácidos son los mejores conductores. Y entre más fuertemente se separen de los protones, el anión y el catión, más fácil conducen la electricidad. Por lo tanto, los ácidos fuertes, que llamamos fuertes, son los mejores conductores. ¿Sí? Entonces, hay una escala que es ácidos y bases fuertes, porque también el ion OH es muy móvil. ¿Sí? Son buenos conductores. Intermedios están las sales, ¿sí? Y al final ácidos y bases débiles, porque acuérdense por la regla de conjugación. Un ácido fuerte más una base débil me da una base fuerte y un ácido débil, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces lo conjugado es lo opuesto. ¿Queda claro? Entonces aquí podemos ver ácido clorhídrico 426 y todos los demás son menores que él. Y luego le sigue el ácido acético, que también tiene protón, pero es débil. Y luego le sigue el hidróxido y al final el cloruro de sodio, ¿sí? Que son valores de conductancia. Esta es una tablita que nos ayuda a preparar los estándares para calibrar el instrumento. Son soluciones de cloruro de potasio a distintas temperaturas. Y esas son formas diferentes de calcular la conductancia, pero que ahorita no nos interesa tanto. Eso ya lo van a ver más bien en teoría. A lo que voy es a lo siguiente. Resulta ser que justamente la pregunta que me hace Alex, ¿no?
Los iones, si se fijan, aquí tengo todos, excepto uno, son electrolitos fuertes. ¿Cuál es el que no es electrolito fuerte? Todos son fuertes menos uno. El ácido acético es el único que no es un electrolito fuerte, sino uno débil. Bueno, los electrolitos fuertes, fíjense, porque yo digo, ok, si yo aumento la concentración de los iones, la conductividad va a aumentar infinitamente. Pues no es así, justo lo que les decía. Cuando llega al punto de donde empiezan a formar polímeros, soluto, 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 solvente o solvente, soluto, entonces la conductividad en vez de aumentar, empieza a decaer. Y vean, por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene una parte lineal aquí, ¿sí? Y después llega a un máximo y empieza a decaer aquí. Entonces, justamente es cuando empieza a volverse a pegar, cuando ya es muy grande la concentración. Pero entonces sí hay una parte que es lineal, que es esta. Y todos los demás también, el hidróxido de potasio también, el cloro de potasio también, el sulfato de magnesio, una parte chiquitita, pero también tiene una parte lineal. Pero el ácido acético de plano, nada, muy poquitito, tiene una parte lineal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a una ley que se llama la ley de Kohlrausch, que es esta, que dice que lambda es igual a lambda a dilución infinita menos la pendiente de una línea recta por la raíz cuadrada de la concentración equivalente. Aquí debe ser concentración equivalente, ¿sí? Esa es la ley de Kohlrausch. Entonces, si se fijan, es una línea recta con pendiente negativa, ¿sí? O puede ser positiva, no lo sé, habría que graficarlo para saber, ¿sí? Vamos a suponer que es positiva. Entonces, esta es la ley de Kohlrausch, la línea recta. El intercepto de esta línea recta es el valor a dilución infinita, ¿sí? ¿Qué significa valor a dilución infinita? Cuando la concentración prácticamente se acerca a cero. O sea, tenemos muy poquito iones. ¿Para qué? Para asegurarnos que estamos en la parte lineal. Entonces, esta es la parte lineal de cualquiera de los electrolitos que acabamos de ver. Si seguimos aumentando la concentración, va a decaer, ¿sí? Solamente tomamos entonces la parte lineal y el intercepto de esto sería el valor a dilución infinita. Y esto me va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque el problema aquí principal es que los electrolitos débiles no les puedo medir su valor a dilución infinita. ¿Por qué? Porque no dan una línea recta. ¿Se fijan? Entonces, si yo tratara de graficar aquí el ácido acético, no tendría esa línea recta, sería como que se aplasta, ¿no? Aumenta y luego se aplasta inmediatamente. Entonces, no podría calcular una línea recta para calcular una pendiente ni un intercepto para un electrolito débil. Entonces, ¿cómo es que se calculan los valores a dilución infinita? De eso se trata la práctica. Vamos a nosotros en esta práctica a analizar dos electrolitos, que es el ácido acético, que es un ácido débil, y el sulfato de calcio, que también es un electrolito débil, porque es muy poco soluble, es el yeso, ¿sí? Una parte del sulfato de calcio sí se disocia, pero muy poquitito, de acuerdo a su KPS, ¿sí? Una parte de los iones son calcio y otra de sulfato, pero la gran mayoría va a estar como sulfato de calcio, sin disociar, ¿sí? Entonces, la finalidad de la práctica es obtener alfa, y alfa es el grado de disociación. Este grado de disociación lo veíamos desde química general, cuando calculábamos la disociación de los electrolitos fuertes y débiles, y también de algunas proporciones en solución. Entonces, por ejemplo, el ácido acético puede llegar, su valor, digamos, normal es como entre 15 y 20, pero puede llegar a disociarse. Si me acerco más a diluciones infinitas, va a estar más disociado. Vean este gráfico. Así es como se comportan los electrolitos débiles. Cerca del valor a cero, de concentración muy diluida, tienen un alfa casi muy grande, casi de 1. Como es un coeficiente, 1 significa que es 100% disociado. Pero conforme me alejo, más bien cuando aumento la concentración, empieza a disminuir la disociación. En cambio, para los electrolitos fuertes, como se disocian al 100% en todas las proporciones, va a ser una línea recta.
Entonces, la práctica consiste en medir varios puntos para el ácido acético de alfa a distintas concentraciones y para el sulfato de calcio a una sola concentración, que es a un valor de una solución saturada. Voy a saturar una solución de sulfato de calcio y voy a medir la conductividad. Entonces, ¿qué me va a dar la conductividad? Pues solamente los iones que se alcanzaron a disociar. Lo demás va a quedar abajo como una sal precipitada. Pero entonces, para calcular alfa, necesito el valor a dilución infinita. Es el valor experimental, el que vamos a medir aquí en el laboratorio, y el valor a dilución infinita. ¿Sí? ¿Cómo voy a obtener el del ácido acético y el del sulfato de calcio si no son electrolitos fuertes? Si se supone que es con la ley de Kohlrausch, pues no siguen la ley de Kohlrausch porque son débiles. Pero lo que hacemos es una regla empírica. ¿Sí? Esta regla empírica, hagan de cuenta que vamos a suponer que cada ion contribuye de una forma individual a la conductividad. Entonces vamos a desglosar, vamos a hacer como un rompecabezas de iones para armar al electrolito que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Queda claro? Piensen. Déjenme abrir una página de Paint para poder escribir, que no tengo pizarrón. Entonces, dice alfa de AX. Vamos a suponer que vamos a empezar con el ácido acético. ¿Sí? Vamos a escribirlo primero catión y anión, porque estamos acostumbrados que para el ácido acético lo escribimos primero el anión y luego el catión. Lo vamos a escribir así. Lambda del hidrógeno, perdone porque es Paint, y CH3, COOH. COOH, entonces este es el catión y el acetato es el anión. ¿Queda claro? Y luego seguimos la regla empírica. Automáticamente al poner al compuesto que ando buscando, A automáticamente queda asociado al protón. Entonces A sería el protón. Y el acetato es X. ¿Queda claro? Entonces, de lo que se trata es, a partir de electrolitos que sí son fuertes, armar el rompecabezas para obtener el del ácido acético. Entonces, el primer electrolito fuerte sería AY. ¿Qué sería? Pues un compuesto que tenga A, y en este caso A es un ácido. ¿Qué ácido pondríamos? El facilito de todos, HCl, clorhídrico. ¿Sí? Ácido clorhídrico. Entonces, esto es A, y según la regla empírica, Cl sería Y. ¿Queda claro? El siguiente, ay Dios, el siguiente es lambda de Bx. Bx. ¿Y X quién es? El acetato. Entonces tendría que poner un electrolito fuerte a base de acetato. Fácil. Acetato de sodio, de potasio o de amonio, porque sé que esos siempre van a ser fuertes, ¿sí? Por la solubilidad que tienen. Entonces vamos a poner acetato de sodio. Reemplazamos el hidrógeno con sodio y ponemos el ion acetato. Lo voy a abreviar como ASO. ACO, ¿sí? Acetato. Perdón por la escritura, pero estoy en Paint. Si tuviera mi tablet sería otro juego. Bueno. Menos es el valor de, según la regla empírica, BY. BY. ¿Quién es B? Me fijo aquí abajo, es el sodio, B, y el acetato es X, ¿verdad? Entonces el sodio sería aquí. Y Y, ¿quién es? El cloruro, ¿sí? Entonces hay que restar cloruro de sodio. Entonces, estos son electrolitos fuertes, los tres. Ácido acético, acetato de sodio y cloruro de sodio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preparar una serie de soluciones estándar de sodio, de cloruro de sodio, de ácido clorhídrico y acetato de sodio, y voy a medir su conductividad y luego la voy a convertir a conductancia
Y luego voy a graficar la ley de Kohlrausch para esos electrolitos fuertes, ¿de acuerdo? Que sería lambda contra, dijimos, raíz de la concentración equivalente. ¿Queda claro? Para linealizar la recta. Entonces me daría mis 3 puntos para las 3 soluciones que voy a medir de clorhídrico, acético y cloruro. Grafico, por ejemplo, este sería para el ácido clorhídrico. Hago mi línea recta a las 3 concentraciones de clorhídrico y con esta saco la ecuación de la línea recta y entonces el intercepto va a ser el valor a dilución infinita para el HCl. Y ya tengo uno de los 3 que necesito para calcular el ácido acético. ¿Queda claro? Lo mismo voy a hacer, otra gráfica para el acetato de sodio y otra gráfica para el cloruro de sodio. ¿Queda claro? ¿Sí? Y entonces ya encuentro el valor del ácido acético a dilución infinita y ahora sí ya puedo calcular de acuerdo a lo que voy a medir, porque voy a medir soluciones de ácido acético experimentales, que sería el valor de arriba, la lambda de arriba, entre el valor que obtengo de la regla empírica, que a su vez la regla empírica la obtuve de la ley de Kohlrausch de las mediciones de conductividad de los electrolitos fuertes. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Ok. ¿Cómo sería entonces la regla empírica para el sulfato de calcio? Háganlo en su manual mientras pongo pausa en el video. Bueno, aquí este va a ser un demo, una demostración de cómo calcular los datos de la ley de Kohlrausch vamos a hacer solamente los electrolitos fuertes necesarios para la regla empírica para determinar el valor de lambda a dilución infinita para el ácido acético. El sulfato de calcio ustedes lo van a hacer en su reporte, entonces vamos a hacer nada más un ejemplo, lo que ustedes lo hacen. Bueno, esta tabla aquí vamos a tener los datos que prácticamente son los que tendríamos en el laboratorio de forma experimental, midiendo las soluciones directamente con el conductímetro. Casi siempre el conductímetro nos da las mediciones en microsiemens. Cuando va a cambiar de escala, pues podemos dejarlas todas en microsiemens para no tener ningún inconveniente después. Entonces vamos a inventar 325 para el ácido clorhídrico inicial. Para el acetato de sodio, como es más soluble que el cloruro, de acuerdo a las tablas de solubilidad, que las pueden consultar en cualquier tabla de solubilidad. Y aquí podríamos poner 123. Para el cloruro de sodio, un poquito menos, 87, por ejemplo, microsiemens por centímetro. Entonces, vamos a hacer que sean lineales, más o menos lineales. Entonces, este por 4 nos da 1300. Vamos a ponerle 1292, ¿sí? Para que no sean 1300. Y el de 10 sería 3250, pondríamos 3243, ¿sí? Por ejemplo. Acuérdense que son valores hipotéticos, inventados. Para el sulfato de sodio por 4 es 492, le ponemos 485. Y serían 1230 para el de 10, serían 1220. ¿Sí? Para el cloruro de sodio, 87 por 4. ¿Cuánto nos dan? 348, vamos a poner 352. Y sería 870, 862. ¿Sí? Acuérdense que estamos inventando valores. Bueno, ahora para convertir de microsiemens a Siemens, tendremos que hacer el análisis dimensional de un Siemens es igual a, por cada Siemens, un Siemens tengo 1.000.000 de microsiemens, o sea, 1 exponente a la 6 microsiemens. Entonces hay que dividir entre 1.000.000 este resultado.
Entonces dividimos este valor entre 1 exponente a la 6 para que nos dé el valor en microsiemens. Perdón, en Siemens directamente. Pues ya aquí están, ya convertidos a Siemens. Y ahora lo que vamos a hacer es convertir, aquí ya lo tenía, bueno, aquí vamos a hacer la conversión de un 1 milimolar a equivalentes químicos por centímetro cúbico para poder calcular lambda, porque la concentración equivalente debe estar en equivalentes químicos por centímetro cúbico. Bueno, entonces la conversión sería, esta es la conversión de aquí, la conversión de aquí a aquí sería un 1 milimolar, significa que es 1 milimol por litro. Entonces, para convertir, por cada litro tenemos 1000 centímetros cúbicos. Y luego, para los milimoles, por cada milimol, por cada un mol, tenemos 1000 milimoles. 1000 milimoles. Entonces ya convertimos, aquí me falta un 0. Entonces, milimol con milimol me queda mol, litro con litro me queda centímetro cúbico, llevamos mol por centímetro cúbico. Y luego, en el caso de estas sales, el ácido clorhídrico, el acetato de sodio y el cloruro de sodio, todos tienen un equivalente químico por mol, por las cargas de aniones y cationes. Entonces, la conversión sería por cada mol está arriba, mol abajo, entonces pongo un equivalente químico por cada mol. Entonces ya sería el cálculo que vamos a hacer, ¿sí? En el caso del sulfato de calcio y el sulfato el cloruro de calcio y el sulfato de sodio tienen dos equivalentes químicos, recuerden, por las cargas de aniones y cationes. Entonces la conversión aquí sería tal cual. Seguimos el ejemplo de acá. 1 por 1 entre 1000. Y luego esto por también 1 entre 1000. 1 entre 1000. Y nos queda 1 entre 1. Que para convertir para el sulfato de calcio y para el sulfato de sodio y cloro de calcio serían 2 entre 1, ¿verdad? Ahí nos va a hacer una corrección. Creo que me faltaban paréntesis, algo así, pero ya está. Entonces arrastramos y aquí nada más hay que cambiarle a que sea 4 milimolar y aquí que sea 10 milimolar y ya está. Entonces, esas son las concentraciones en equivalentes químicos por centímetro cúbico, como lo teníamos ya. Perfecto, entonces ahora lo que sigue no solamente es dividir el valor de kappa entre la concentración equivalente. Entonces, kappa debe estar en centímetros, Siemens por centímetro y concentración equivalentes por centímetro cúbico. Entonces, sería el valor de kappa para el ácido clorhídrico 1 milimolar, kappa entre concentración equivalente por centímetro cúbico nos vuelve a dar el mismo valor. Pero si aquí arrastramos, vamos a ver cómo los resultados no son congruentes porque Excel entiende que también se modifica la columna. Entonces vamos a poner la columna fija porque es el mismo cálculo para toda la columna, para la misma concentración. Entonces, y va a variar el color azul, va a variar esta zona y esa se va a mantener fija. Entonces lo que quiero es que se mantenga la fila fija. Entonces agrego un signo de pesos a la fila y le doy enter y ahora sí arrastro y hace el cálculo muy bien. Y ya nada más bajo porque también para acá hay variación y ya están calculados los valores de lambda para mis 3 electrolitos fuertes. Bien, entonces ya tengo todo. No, me falta una cosa, me falta calcular la raíz de la concentración equivalente. Concentración equivalente. Entonces esta sería raíz de este valor. Enter, arrastro y ya tengo mis valores. Bien, entonces para graficar la ley de Kohlrausch
vamos a insertar una gráfica XY, la dispersión XY, y vamos a poner los puntos. Y vamos a darle botón derecho, seleccionar datos y vamos a agregar. La primera línea va a ser la del ácido clorhídrico. El valor de X sería la raíz de la concentración equivalente y en Y serían los valores de lambda. Y ya está, nos dio una línea muy loca. Bueno, ahorita vemos a ver qué pasa. Aceptar. Y vamos a agregar otra línea. Vamos a hacer la del acetato de sodio. Los valores de X sean raíz. Y los valores de lambda para el acetato. Perdón. Aquí. Valores de X y valores de Y. Esta nos da un poquito más decente. Bueno, ya viéndola de lejos, la del ácido clorhídrico ya se ve más lineal. Y nos falta para el cloro de sodio. Aceptar. Agregar. Nombre cloro de sodio. Valores de X, raíz. Y valores de Y, a ver si me dejan. Uy, que sí. Aquí están. Y ahí está el cloro de sodio. Entonces ya está. Y aceptamos. Y ya está. Podemos hacer el gráfico un poquito más bonito agregando elementos, por ejemplo los títulos de los ejes. Aquí por ejemplo, raíz. Aquí sería padre que pusieran, por ejemplo, que quede súper bonita. Inicio, insertar, símbolo y buscamos el de la raíz. Uy, Dios mío. Aquí está raíz. Cerramos de la concentración equivalente. ¿Sí? Y acá vamos al siguiente, agregar vertical. Podemos poner lambda. A ver, selecciono lambda. Si le quiero cambiar del tipo de letra para que sea realmente lambda, aquí le pongo símbolo para que cambie el griego. Y ya quedó bien bonita. Y todavía podemos mejorarla para que estos datos coincidan exactamente en el eje Y. Pues si vemos, en todos empiezan en .001, o sea, podemos darle doble clic al eje y queremos que el valor inicial sea .001. Enter. Y ya todos nos quedan pegaditas. E incluso podemos agregar la etiqueta o la leyenda donde nosotros queramos, aquí a la derecha, arriba, a la izquierda o inferior. Inferior me gusta. Aquí tenemos la nomenclatura de las líneas y ya está perfectamente todo. Entonces ahora lo que sigue es el intercepto de la línea. Tenemos dos opciones, calcularlo con un comando o buscar la línea de tendencia. Seleccionamos los datos. A mí no me gusta este método porque nos da muy poquitos valores, pero vamos a ver. Presentar ecuación del gráfico y R del gráfico. Nos da una R muy bajita porque no es una línea recta. Pero no tenemos, no pasa nada porque en realidad lo que queremos es ajustar el valor a dilución infinita que es 324. Fíjense, da un poquito menos del primer valor. Pero ahí está. Bueno, entonces la R ni me preocupa, mejor la quito para que no se vea tan obvio, tan feo. Agrego la línea y quito la R. Entonces me quedo nada más con la ecuación. Aquí, este es Y es igual a mx más b, la pendiente y el intercepto. Este es el valor a dilución infinita, 324.69. Entonces, lo podemos hacer por ese método o podemos poner aquí, para los tres electrolitos, aquí, y voy a calcular el intercepto y la pendiente. El intercepto es igual a, el comando es intercepto, intersección al eje, es valor conocido de Y, serían los valores de lambda, coma, conocido de Y, de X es raíz.
Enter y nos da 324,68 y aquí está, un poquito más. ¿Sí? Entonces para el acetato de sodio sería intersección, el eje, valor conocido de Y, el valor de Y, coma, conocido de X y enter. Ahí está, 122, cloro de sodio, intersección, punto eje, valor conocido de Y, coma, conocido de X. Enter. Y ahí está. Si quisiéramos calcular la pendiente, pero la pendiente ahorita no nos interesa, no nos sirve para mucho. Pendiente es el comando, también conocido de X, perdón, de Y, coma, valor conocido de X. Ese es el valor de la pendiente, igual para todos los demás, pero bueno, ahorita lo que me interesa es beta, que estos son lambdas a dilución infinita. Todo lo que puedo hacer es copiar y pegar. Aquí descombino, combino. Aquí quito esto y le pongo una bolita. Y ese sería el valor a dilución infinita para mis 3 electrolitos. Entonces ya nada más me quedaría hacer mi regla empírica para el ácido acético, que como ya lo habíamos visto más atrás en el video, pues era esta que teníamos, ¿no? Que era la conductancia a dilución infinita para el ácido acético es igual a la del ácido clorhídrico más la del acetato de sodio menos la del cloruro de sodio. Entonces, digamos que la conductancia para el ácido acético sería igual a el ácido clorhídrico más el acetato de sodio menos el cloruro de sodio. Y me da un valor de 359.7604. Bien, la última parte de la práctica pues sería, vamos a suponer que tengo valores ya tendría que medir los valores para el ácido acético experimentales de kappa, de la conductividad para el ácido acético. Entonces, pues, no sé, los valores que sean, que nos arroje el conductímetro directamente de la medición experimental y volver a calcular todo lo demás, convertir la conductividad a conductancia y la concentración milimolar a equivalentes químicos por centímetros cúbicos y calcular lambda, pero experimentales, digamos, para el ácido acético. ¿Sí? Tendríamos que convertir entonces kappa a lambda y por último, pues calcular el valor de alfa. Valor de alfa para las 3 concentraciones. Y tendríamos que dividir el valor de conductancia experimental para el ácido acético, con las mediciones que nos dé el instrumento, entre este único valor, que es el de dilución infinita, que lo obtuvimos por todo este proceso que acabamos de hacer. Y obtendríamos entonces el comportamiento de disociación para este electrolito débil. Y pues por último sería graficar alfa contra concentración para ver si efectivamente sigue el comportamiento predicho en este gráfico. Y entonces tendríamos que graficar alfa contra las concentraciones para determinar si efectivamente ocurre el fenómeno de que al ir aumentando la concentración, la disociación va disminuyendo. Entonces, en esos 3 valores que obtenemos para el ácido acético experimental entre el valor que obtuvimos a dilución infinita, nos tendría que mostrar este comportamiento. Y ese sería el final digamos, la mitad de la práctica, porque la otra sería hacer exactamente lo mismo, pero para determinar la conductancia de dilución infinita, pero para el sulfato de calcio.
y para ello tendremos que utilizar estos dos electrolitos fuertes que usamos acá, el cloruro de calcio y el sulfato de sodio, y tendremos que plantear otra nueva regla empírica que yo creo que ya a estas alturas ustedes ya saben cómo se armaría para el sulfato de calcio y graficar, obtener el valor a dilución infinita por la intersección al eje y hacer el procedimiento. Entonces tendríamos solamente una sola alfa que es para la concentración única de, bueno, no es una concentración, es el estado de saturación para la solución de sulfato de calcio. Y bueno, como pueden ver, se cumple pues con lo que predice la ley de Kohlrausch con respecto a los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. Si quisiéramos profundizar un poquito, tendríamos que revisar también la ecuación de Ostwald para ver otro comportamiento que es el efecto de la dilución en la conductividad, y hay una forma muy fácil de obtener también lambda a dilución infinita para electrolitos débiles suponiendo que se cumple con la ley de Ostwald. Eso ya quedaría como para una investigación por curiosidad de parte de ustedes para que pudieran revisar esa parte. Bueno, por mi parte es todo y quiero agradecerles por llegar a esta parte del video que se hizo bastante largo, pero creo que cumplimos la meta de encontrar estos valores y observar el comportamiento de los electrolitos fuertes y débiles con respecto a la conductividad. Así es como se hace en el laboratorio y así es como determinamos valores importantes que nos pueden ser muy útiles para otro tipo de cálculos, para equilibrios iónicos, por ejemplo. Pues muchas gracias y nos vemos en videos posteriores. Hasta luego.